Continúo leyendo el capítulo 5 del libro de los Hechos. Estoy leyendo en la versión literal, en la traducción literal Young, y entonces voy a tratar de, como esta es una Biblia en inglés, voy a tratar de hacer la traducción lo más literal. Como comenté en un video anterior, esta Biblia es muy útil porque trae el texto de una manera, en una traducción muy literal de los lenguajes originales. Y entonces, pero como la Biblia no se encuentra en español, entonces le toca a uno hacer el esfuerzo de traducirla, con la ventaja de que está uno traduciendo un texto lo más original que se pueda encontrar. Hay otras Biblias interlineales como el Nuevo Testamento de Green, pero me gusta más esta traducción literal de Young. Entonces comienzo con el versículo 33. Y ellos, habiendo oído, se cortaron en el corazón, o sea, como que se hubieran compungido o entristecido, y estaban tomando consejo para asesinarlos. Pero uno de ellos, habiéndose levantado en el Sanedrín, un fariseo por nombre Gamaliel, un maestro de la ley, honrado por todos, por todo el pueblo, mandó a los apóstoles a considerar un poco. 35. Y dijo a ellos: hombres israelitas, fíjense ustedes muy bien sobre estos hombres, lo que ustedes están a punto de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo a sí mismo, diciendo que él mismo era alguien a quien un número de hombres se unió. Como 400, quien fue asesinado, y todos como los que le estaban obedeciendo fueron dispersados y llegaron a nada, o sea, no tuvieron éxito. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y se llevó se llevó mucha gente después de él, y él pereció, y todos, como estaban obedeciéndole, fueron dispersos o dispersados. 38. Y ahora yo les digo a ustedes, refrénense de estos hombres y déjenlos solos o déjenlos tranquilos, porque si este consejo o este trabajo puede ser de hombres, será derribado, o sea, caerá. Y si es de Dios, ustedes no son capaces de derribarlo. No vayan tal vez también a ser encontrados peleando contra Dios. Y sigue el 40. Y a ellos estuvieron de acuerdo
Y habiendo llamado cerca a los apóstoles, habiéndoles golpeado, ellos les mandaron no hablar en el nombre de Jesús y los dejaron ir. Ellos en verdad entonces salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose de que por su nombre ellos fueron contados dignos de sufrir deshonra. 42. Cada día también en el templo y en cada casa o en toda casa ellos no estaban cesando de enseñar y proclamar las buenas nuevas. Jesús el Cristo. Voy a continuar ahora con el capítulo 6 del libro de los Hechos. Verso 1. Y en esos días los discípulos, multiplicándose, vino un murmullo de los helenistas a los hebreos, porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el servicio diario. Se sigue el verso 2. Y los 12, habiendo llamado cerca a la multitud de los discípulos, dijeron: no es agradable que nosotros, habiendo dejado la palabra de Dios, servimos, o ministramos a las mesas. Busquen por lo tanto, hermanos, 7 hombres de ustedes que son, dice aquí, que son bien testificados, de quienes es bien testificado, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes nosotros podemos colocar sobre esta necesidad. Sigue el verso 4. Y nosotros a la oración y a la administración de la palabra, o sea, al servicio de la palabra, nos entregaremos continuamente, o nos daremos continuamente. Repito que estoy haciendo una traducción literal de este texto del capítulo, en este caso el capítulo 6, traduciendo de la traducción literal de Young, que sale en inglés. Estoy tratando de traducirla al español palabra por palabra lo más parecido o lo más textual que pueda. Y la cosa era agradable delante de toda la multitud, y ellos escogieron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, y a Felipe y Protócoro y Nicanor y Timón y Parménides o Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquia, quienes ellos colocaron delante de los apóstoles, o sea, a todos estos. Y ellos, habiendo orado, colocaron en ellos sus manos. Aquí hay ciertos comentarios que se pueden hacer, porque como hemos venido viendo, durante el periodo de los Hechos se estaba predicando el Evangelio del Reino, y como vimos y como está en Marcos 16, hay unos signos que iban a tener quienes iban a creer en ese Evangelio del Reino que nuestro Señor Jesucristo los manda a predicar
antes de que del final del libro de Marcos. Y entonces, como hemos venido diciendo, el libro de los Hechos, allí se continúa la oferta de este Evangelio del Reino a la nación de Israel. Aquí sería bueno retomar un gráfico para recordar esos conceptos que hemos establecido, de los cuales he hablado en videos anteriores, para que hacer un comentario sobre este capítulo 6 del libro de los Hechos. Como lo he hecho, voy a utilizar símbolos de algunos de los libros que me permiten hablar de ciertos conceptos concernientes a la recta división, a este principio de la recta división. Yo he hecho en muchos videos anteriores, siempre tomo el libro Génesis, también tomo el libro Éxodo, seguiría el libro de Levítico, pero voy a tomar acá mejor los profetas. No, tomemos el libro de Levítico también, después los profetas, bueno, Éxodo, Levítico, y aquí continuamos con los evangelios. Vamos así, evangelios, ahora sí, y después continuaría el libro de los Hechos. Quitamos este punto, después sería el libro de los Hechos. Bueno, entonces hemos establecido cómo en el libro de Génesis están descritos pactos que hizo Dios primero con el hombre, como tenemos el pacto de Noé, después los pactos que hizo con Abraham. Bueno, que el primer pacto, para recordar rápidamente, es el pacto que hizo con Noé en Génesis 9. Después el pacto de la promesa que hizo con Abraham, y que posteriormente ese pacto lo hereda la nación de Israel. Y en Génesis 15 el pacto de la circuncisión, que lo hace también con Abraham. Ya en Éxodo 24 Dios realiza el pacto de la ley con la nación de Israel. Y digamos acá en Jeremías se establece la promesa del nuevo pacto. Esto sabemos que es en el 31. Entonces, el pacto de la ley viene desde el capítulo 24 de Éxodo, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Y hemos visto cómo durante los evangelios continúa este pacto de la ley, también continúa a lo largo del libro de los Hechos. Y hay algo importante que podemos leer en los evangelios, y ya lo he mencionado en el capítulo 16 del libro de Marcos, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles a que predicaran el Evangelio del Reino, y que comenzaran en Jerusalén, después en Samaria y después en todas las partes de la tierra. Él les dijo que habían unos signos que iban a acompañar este Evangelio, y que estos signos los iban a tener quienes creyeran en este Evangelio.